Y bueno, entonces darles la bienvenida pues a los asistentes. Esta es la clase final de este módulo y vamos a terminar de revisar justamente aquellos contenidos que habíamos estado comentando el día martes respecto a lo que es la evaluación ya de para cada ámbito, ¿no? Neurocognitivo. Entonces, en este caso, pues ya habíamos visto hasta acá lo que era atención. eh, También habíamos revisado lo que era el funcionamiento ejecutivo como tal, las unidades de memoria en cuanto a la evaluación neuropsicológica, las subunidades del sistema perceptivo nóxico y como tal habíamos llegado hasta lo que les comentaba como funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, las tareas que se planteaban pues en este ámbito de evaluación. Entonces, a continuación, pues dentro de las categorías decíamos que íbamos subiendo un poco en complejidad respecto a la evaluación como tal. Entonces, pues ya nos centramos en lo que vendría a ser la evaluación del sistema de programación del acto motor. En este caso, pues la evaluación del sistema motor como tal implica pues la evaluación específica de las programaciones dirigidas al control o al acto motor respecto a lo que vendrían a ser lo que se conoce como las praxias. En este caso, pues esto incluye la evaluación de la programación de gestos, ya sean significativos o no, y la evaluación de las habilidades constructivas directamente respecto a aquellas competencias pues motoras que competen a lo que vendrá a ser por ejemplo la visuoconstrucción. Entonces en este caso pues se trabajan con algunas de las subunidades dentro del planteamiento de evaluación neuropsicológica para el área de praxias específicamente, con en primera instancia pues con lo que son las praxias bucolingofaciales, la evaluación de las praxias ideomotoras, la evaluación de praxias ideacionales, la evaluación de lo que se conocen como las praxias del vestir, las praxias de la marcha y finalmente las praxias de tipo construccional. Todas estas subunidades obviamente tienen algunas pruebas específicas para valorarlas, y estas pruebas específicas pues están incluidas en muchos casos dentro de baterías neuropsicológicas. Entonces hay algunas baterías que nos van a contener pues aquellas pruebas que van a evaluar justamente lo que vendrán a ser praxias en particular. Entonces, por un lado, por ejemplo, tenemos la batería eh, especial cuantitativa, que evalúa dentro de sus categorías subtest de déficits de tipo construccional, asimismo algunas baterías que también se encuentran dentro de la batería de Boston y en el subtest o la subunidad de evaluación de las apraxias, y dentro de las baterías también del western, por ejemplo, de afasia, algún otro subtest de apraxia. En cuanto a las baterías, pues específicamente que evalúan justamente afasias dentro de lo que es el Boston y el western de afasia, principalmente se trabaja con lo que vendrían a ser pues las apraxias, por ejemplo, bucolingofaciales, o aquellas que tienen que ver con la apraxia ideomotora e ideacional. Entonces, para las praxias bucolingofaciales específicamente, se trabaja sobre la evaluación de aquellos movimientos que el paciente debe o puede realizar pues con la lengua, con la boca y con algunos movimientos específicos de la cara. Entonces, dentro de las baterías, pues hay algunas tareas que van a evaluar, por ejemplo, o se le pide al paciente que,
por ejemplo, para las praxias del rostro, de la carita como tal, se le pide pues que vaya a guiñar uno u otro ojo, que levante una u otra ceja, que pueda inflar, por ejemplo, la mejilla izquierda, la mejilla derecha o las dos mejillas al mismo tiempo. Y estos como movimientos específicos de la carita, dentro de lo que implica la evaluación de las praxias que competen a movimientos específicos de la boca. Se trabaja pues evaluando lo que es el movimiento específicamente de lo que vendrían a ser la postura, por ejemplo, de los labios respecto a algunas tareas donde se le pide al paciente, por ejemplo, que mande un beso o haga el gesto, por ejemplo, de silbar, ¿no? Entonces esto implica pues que la musculatura de la cara también intervenga en la producción, por ejemplo, de una postura específica de la boca para poder hacer cierto gesto que se le va pidiendo. También se le piden dentro de las praxias que competen a la boquita del paciente que él pueda, por ejemplo, pues abrir la boca, sonreír, mantener los labios en contacto, ambos labios superior e inferior, y asimismo pues algunos movimientos específicos respecto a posturas que tienen que ver, por ejemplo, con meter los labios, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser como una mordida específica. Y asimismo para las praxias de la lengüita también se trabajan con algunas posturas que tienen que ver con las tareas, por ejemplo, de barrido del paladar superior, barrido del suelo del paladar, también llevar la lengua, por ejemplo, hacia afuera y hacia arriba, abajo, a la izquierda, derecha, y hacer movimientos también, por ejemplo, circulares, poner la boca o la lengua, perdón, como en rollito, y algunas tareitas pues que implican justamente esta habilidad, por ejemplo, para hacer movimientos con la lengua como tal. Entonces, obviamente dentro de esta categoría de praxias bucolingofaciales se trabaja con actos de imitación motora. Para esto, pues el evaluador tiene que tener las pautas del movimiento que se va a realizar y no solamente pedirle al paciente que lo haga por su cuenta, sino que el evaluador deberá pues hacer el gesto y el paciente imitarlo. Para las praxias ideomotoras, las praxias ideomotoras en particular implican movimientos específicos que tienen en particular significación para el paciente o para lo que se conoce como movimientos pues netamente significativos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se le pide al paciente que realice ciertos gestos, como ser, por ejemplo, el saludo militar con ambas manos, lo mismo el gesto, por ejemplo, de llevarse el teléfono al oído, el gesto de imitación, por ejemplo, de beber un vaso de agua, esto con ambas manitas, con mano izquierda, derecha y ambas. Asimismo, también se trabajan con algunas praxias que tienen que ver, por ejemplo, con los miembros inferiores, donde se le pide al sujeto que haga el gesto de patear una pelota, el gesto de pisar, por ejemplo, un insecto, y movimientos pues estructurados, es decir, que tienen significancia para el sujeto. Mientras que para la evaluación de las praxias de tipo ideacional son movimientos que no tienen significación para el sujeto. Entonces, en estos movimientos que no tienen significación o significancia específica para el sujeto, se le piden hacer algunos movimientos complejos que el evaluador debe trabajarlos desde la orden, por ejemplo, de un manual en una batería neuropsicológica específica. Entonces, estos movimientos, por ejemplo, implican gestos con las manos o posición de las manos y dedos
donde no haya ninguna significación, ¿sí? Entonces estos gestos son realizados también por imitación del sujeto, imitando pues al evaluador como tal. Para las praxias del vestir se trabajan algunas tareas específicas que competen pues a la vestimenta particular de los sujetos. Entonces, en este caso, se debe contar con prendas específicas para la vestimenta dentro, que pueden estar, por ejemplo, dentro de la consulta, o asimismo trabajar con algunas prendas que pues el paciente o el sujeto traiga puestas. Entonces, en este caso, se le pide al paciente pues que realice las acciones correctas, por ejemplo, para poder vestirse. Se complejiza pues esta situación en pacientes que tienen algún compromiso, por ejemplo, de tipo motor, donde a ellos les cuesta realizar la tarea como tal. Y en el caso de las apraxias, específicamente del vestir, donde el sujeto incluso no es capaz de reconocer dónde va una prenda de vestir o cómo pues colocársela. Entonces, en este caso requerimos, por ejemplo, que se trabajen con prendas que tengan cierres o que tengan botones y que pues el sujeto tenga que interactuar justamente con este tipo de vestimenta. Para las praxias de la marcha se trabajan sobre también categorías de movimientos específicos para la marcha y se trabajan obviamente desde los más simples, pidiéndole al sujeto, por ejemplo, que camine en línea recta hacia adelante y en reversa o hacia atrás, y también le pedimos o le vamos complejizando pues las tareas pidiéndole que, por ejemplo, corra sobre una línea recta hacia adelante y hacia atrás. Asimismo, le pedimos que pueda saltar, por ejemplo, en un pie, alternando los dos pies o saltando grandes distancias. Y también evaluamos toda esta complejidad pues de los movimientos respectivos a la marcha como tal. Dentro de estas categorías pues no es que nos vamos inventando tareas, ¿no? Entonces estas sí tienen categorías que se trabajan dentro de las órdenes que vienen para movimientos netamente de marcha, que están incluidos dentro de las baterías neuropsicológicas. Para las praxias construccionales pues trabajamos en dos categorías. Por un lado, pues en construcción, por ejemplo, de dibujos, y en otra, pues con construcción ya de elementos manipulativos. En este caso de la construcción, por ejemplo, de dibujos, trabajamos con dibujos a la copia y pues se le van presentando una serie de categorías al paciente, donde él debe ser capaz de copiar pues los dibujos que le vayamos a presentar. Entonces los dibujos son dibujos, digamos, que implican pues el dibujo de figuras geométricas, el dibujo de series secuenciales, el dibujo de algunas estructuras complejas, como por ejemplo la figura del rey. La figura del rey que habíamos comentado que se trabajaba para la evaluación de memoria, al mismo tiempo se puede trabajar para evaluar lo que son las praxias construccionales del sujeto. En este caso, pues, trabajaríamos con la categoría de praxias visuoconstruccionales. Para el otro tipo de praxias construccionales que implica la manipulación de objetos, ya se trabajan con lo que son los cubos, por ejemplo, de Coach o los cubos de Corsi o cualquier tipo de figura que me permita armar una estructura y que el paciente sea capaz de reproducirla. Esta prueba que vemos aquí abajo, la del Grooved Pegboard, es una tablilla de clavijas donde el sujeto pues tiene que realizar justamente la inserción de las clavijas en los agujeritos de la tablilla. Entonces esta
praxia también es de tipo construccional porque implica la habilidad pues netamente motora fina del sujeto. Una categoría ya mucho más compleja, evidentemente, de evaluación, pues es el sistema semántico del sujeto, y esto implica pues el reconocimiento mismo de lo que es el sistema de lenguaje. Entonces, para la evaluación del sistema semántico se pide específicamente trabajar sobre la determinación de aquellas características de los contenidos conceptuales de este sistema en pacientes determinados. También, pues, el poder determinar la accesibilidad del sujeto hacia los contenidos de orden semántico. Dentro de las variables, algunas variables críticas que hay que tratar justamente de controlar, pues están las variables de modalidad sensorial del estímulo, donde esperamos que, en este sentido, el sujeto tenga, digamos, indemnes, pues los sistemas sensoriales tanto auditivos como visuales, e incluso y eventualmente los sistemas sensoriales o la modalidad sensorial táctil. Entonces, en este caso, es una variable que hay que ver que esté controlada para que no haya repercusiones dentro de la evaluación de los sistemas semánticos. Asimismo, tratar de ejercer pues un control sobre aquella modalidad del código representacional correspondiente, es decir, la capacidad verbal o no verbal del sujeto. Asimismo, las categorías semánticas de los estímulos que se vayan a presentar, es decir, que el sujeto pues tenga también un nivel de aprendizaje requerido, por ejemplo, para evaluar lo que es todo el sistema semántico respecto a categorías como tal, y también el tipo de relación semántica entre los estímulos de una misma prueba o elemento de una prueba. Para hacer el análisis de las categorías semánticas se recurren a pruebas específicas como son las pruebas de definición de palabras. Por ejemplo, pues si esa definición de una palabra que va a realizar un sujeto se refiere al uso, a la categoría, a la apariencia física o es un sinónimo. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, de esta tarea vendría a ser la tarea de vocabulario de las pruebas de Wechsler, donde se le muestra al sujeto una serie de palabras y se le pide que las defina, ¿no? Entonces, en este caso, muchas veces el sujeto pues hace uso de los recursos semánticos que tiene y la va a definir a su modo, ¿no? Entonces, en este caso debemos de tener en cuenta si está refiriendo la definición acerca del uso de ese elemento o acerca de la categoría misma o la apariencia física o un sinónimo. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera categoría de vocabulario para las pruebas de Wechsler es la palabra toalla. Entonces, le pregunta al sujeto, pues, ¿qué es una toalla? Y defíname la palabra toalla, ¿no? Entonces, en este caso, pues, muchas veces los sujetos dicen, bueno, la toalla es o sirve para secarse, ¿no? Entonces, en este caso, referiríamos el concepto mismo que nos dio hacia la categoría de uso como tal. O en otros casos nos dice, pues es una tela de algodón o alguna otra categoría, por ejemplo, de tela que sirve para secarse. Entonces, en este caso, estaría categorizando, por ejemplo, el paciente la palabra toalla o la estaría definiendo según su apariencia física, ¿no? Entonces, debemos hacer el análisis específico de cuál es la definición pues que nos va aportando el sujeto como tal. Otra de las pruebas que se trabaja para evaluación específica de las categorías semánticas pues son los test de denominación de objetos. Esta prueba de la denominación de objetos también se incluyen dentro de las grandes baterías neuropsicológicas y en especial, por ejemplo, dentro de la prueba del test de vocabulario de Boston. La prueba de vocabulario de Boston incluye una serie de imágenes
de 60 imágenes que se le van presentando al sujeto en orden específico, y se le va pidiendo pues que vaya definiendo las imágenes que se le va a presentar. Entonces, en este caso, por ejemplo, pues si nosotros le vamos a proporcionar el nombre del ejemplar, o si solo el paciente es capaz de proporcionar la categoría a la que se refiere el objeto, o si se limita netamente a explicar cómo es o a demostrar su uso. Entonces, trabajamos con una serie de imágenes y le vamos nada más pidiendo que nos vaya pues denominando lo que le vayamos mostrando. Hay algunas otras pruebas también dentro de las categorías de subtest de información y vocabulario del WISE, que van a permitir evaluar las características del sistema semántico del paciente. Otras pruebas que se trabajan también para categorización y evaluación del sistema semántico son, por ejemplo, ahí tenemos la prueba del BORP, que es una prueba, esta prueba en particular pues es una prueba referente a lo que es la evaluación del sistema perceptivo nóxico, pero pues como tal la prueba del BORP incluye lo que son la categoría de imágenes con y sin sentido, ¿no? Entonces en este caso pues hay algunas imágenes que se le van presentando al sujeto que tienen algún significado en particular, y otras que parecen ser pues figuras ilógicas como tal. Entonces, más que nada para la categoría de las figuras ilógicas, se trabaja justamente con estas figuras que observamos ahí, por ejemplo, pues un caballo con cabeza de elefante, o un lápiz con la parte superior en forma de paraguas, ¿no? Y así algunas otras figuras pues, que son ilógicas, pero que el paciente debe ser capaz de categorizar y de definir pues qué son, ¿no? Entonces, en primera instancia se le pide definir, por ejemplo, si son figuras que tienen lógica o si son ilógicas. Y en segunda instancia, pues pedirle que vaya a categorizar estas figuras dentro de categorías, por ejemplo, como animales o como objetos, herramientas, prendas de vestir y demás, ¿no? Y, por ejemplo, frutas y demás. Entonces, en este caso, el paciente debe ser capaz de generar una organización de tipo categorial, donde lleve, según el contenido semántico del objeto que se le esté presentando, pues a una categoría específica. Esta prueba del BORP es una prueba que la trabajan pues en idioma inglés, entonces no está estandarizada, por ejemplo, para poblaciones de habla española. La prueba del REAL o REAL es una prueba que sí, se ha estandarizado del inglés al español, se ha trabajado del inglés al español, y esta en particular pues es referente a la evaluación de las categorías semánticas del lenguaje. Entonces incluyen varias pruebas que van a apelar al sistema semántico del paciente. En este caso pues se pide, como ustedes pueden observar en la parte inferior al centro, que respecto al modelo que se presenta en la parte superior, que es una cajetilla de cerillos o de fósforos, pues el paciente sea capaz de decirnos cuál de los dos elementos que se encuentran por debajo corresponde a la categoría modelo, ¿no? Entonces, evidentemente en este ejemplo, pues la vela sería la que correspondería a la categoría de cerillos o fósforos. Entonces, así se va trabajando con una serie dinámica de modelos y opciones, digamos, ambivalentes, para que el sujeto realice justamente la categorización a través del sistema semántico. Esta categoría, que tiene que ver también con el sistema de almacenamiento respecto a la memoria, por ejemplo, visual, obviamente nos va a trabajar también aquel sistema de memoria pues semántica, ¿no?
Una categoría ya mucho más específica del sistema semántico vendría a ser pues ya la evaluación específica del área del lenguaje. Entonces, para esta categoría de evaluación del lenguaje, justamente, pues es una categoría que es una categoría que va a requerir una metodología de evaluación, ciertamente pues mucho más diferente cuando se trata, por ejemplo, de evaluar habilidades y cuando se trata de evaluar alteraciones del sistema de lenguaje en particular. Entonces, en el primer caso, para la evaluación de habilidades del lenguaje, se trata principalmente de determinar lo que es la riqueza del vocabulario del paciente, de la capacidad de realizar construcciones sintácticas y de aquellos matices con que el individuo se puede expresar de diferentes formas respecto a tipos de pensamiento, a ideas o sentimientos. Entonces, en este caso se evalúa justamente las habilidades pues del sujeto respecto al uso del lenguaje como tal, mientras que para la evaluación de las alteraciones, pues principalmente se va a tratar de evaluar aquellas dificultades para producir oralmente o por escrito palabras aisladas o construcciones sintácticas comunes. Asimismo, dentro de las dificultades del lenguaje, también se evalúa lo que es la comprensión del lenguaje y asimismo las áreas de lectura y escritura que competen pues al lenguaje específicamente. Obviamente, en la evaluación de estas alteraciones del lenguaje, conviene recordar principalmente que, en primer lugar, es preciso diferenciar las alteraciones típicas del lenguaje de otras alteraciones de las funciones de comunicación. Entonces, estas otras alteraciones de la comunicación se deben principalmente a la afectación de otras funciones diferentes a las del lenguaje. Y estas otras funciones, pues, son las que han de ser tratadas. En el caso, por ejemplo, de aparentes alteraciones del lenguaje y que no son tales, pues decimos que son secundarias. Si la causa de estas alteraciones del lenguaje secundarias se deben a, por ejemplo, a un trastorno de tipo afectivo, este problema pues lo debe trabajar principalmente el psicólogo clínico. En el caso de que la causa de la alteración de algún otro componente o subsistema cognitivo comprometa al lenguaje como tal, entonces ya en este caso pues es incumbencia netamente del neuropsicólogo. Por otro lado también pues las alteraciones primarias del lenguaje pueden ser centrales o periféricas según vayan a afectar respectivamente pues el sistema de procesamiento del lenguaje o aquellas vías que vayan a conducir el código del lenguaje desde este sistema de procesamiento hacia el entorno circundante o viceversa. Y finalmente pues las alteraciones del lenguaje primarias y centrales, como son las afasias o disfasias, afectan directamente a lo que es el sistema de procesamiento del lenguaje y netamente son también incumbencia de aquellos profesionales neurolingüistas o afasiólogos. Entonces, dentro de las unidades que se evalúan para lenguaje, pues se trabaja sobre lo que es la evaluación netamente del lenguaje verbal y comprensivo, de la lectura verbal y o visual y de la escritura tanto a la copia como al dictado. Entonces para el área del lenguaje específicamente de tipo verbal y o comprensivo, se trabajan con pruebas específicas que tienen que ver con aquellos trastornos o síndromes neuropsicológicos que se presentan pues más o con mayor frecuencia dentro de aquellos pacientes con daño cerebral adquirido. Entonces, en este caso, pues se trabajan con pruebas de diagnóstico de las afasias. Entonces,
Las dificultades, tanto verbales como de comprensión del lenguaje, que competen, por ejemplo, a las afasias tipo Broca o tipo Wernicke, pues se trabajan directamente con el test estándar del diagnóstico de afasia de Boston. Este test del diagnóstico de la afasia de Boston es el test más recurrente dentro del uso de evaluación de lenguaje para sujetos que han perdido pues justamente este funcionamiento como tal. Otra de las baterías pues es la batería de afasia de Western, que en este caso en particular pues nosotros no lo trabajamos y esta nada más está como referencia. La prueba de denominación de Boston, que también cae dentro de el examen diagnóstico de las afasias, se utiliza también para, por ejemplo, evaluar las afasias de tipo anómico. Las pruebas de las fichas del token test, en este caso se trabajan específicamente para trabajar sobre lo que son la categorización de afasias sensoriales o afasias comprensivas o tipo Wernicke para justamente evaluar la categoría de comprensión del lenguaje. Las pruebas de fluidez verbal, que están incluidas en muchísimas de las baterías neuropsicológicas, donde se le pide al sujeto específicamente que vaya pues a producir una serie de palabras respecto a una categoría que el evaluador le plantea. Entonces ya habíamos visto, por ejemplo, que en la categoría o en la prueba del NeuroSI, donde se le pide al sujeto que en un minuto pues produzca la mayor cantidad de nombres de animales que conoce o de palabras con F, ¿no? Entonces esa es la categoría de fluidez verbal. Y finalmente el test de vocabulario en imágenes de Peabody. Bueno, esta es una referencia nada más de la prueba, pero pues también trabajamos con cualquier prueba de vocabulario que incluya pues imágenes a denominar. Para las pruebas de lectura se trabaja sobre la evaluación de lo que es la lectura verbal, es decir, en cuanto a la producción y comprensión, es decir, la lectura pues articulada y la lectura comprensiva. Entonces, en esta categoría se trabajan con pruebas específicas como es las pruebas de lectura, por ejemplo, el PROLEC, que es una prueba específica para evaluar tanto tanto lectura verbal como lectura de comprensión, y asimismo las pruebas de lectura visual, que evalúan ya netamente pues comprensión como tal. Entonces el PROLEC es una buena prueba, por ejemplo, para evaluar este tipo de conductas de lectura. Para las pruebas de escritura también hay dentro del PROLEC está incluida una subunidad para evaluación de la escritura como tal, tanto a la copia como al dictado. Entonces estas subunidades del lenguaje son muy importantes para evaluar dentro de lo que compete, por ejemplo, a las alteraciones mismas del lenguaje. Una de las categorías que también está muy vinculada al ámbito de la evaluación de las funciones cognitivas es la evaluación del sistema de procesamiento de los números y del cálculo en particular. Entonces, la evaluación de las alteraciones del procesamiento de los números y cálculo nos va a permitir diferenciar cuando estas alteraciones son primarias y también cuando son secundarias. Entonces, en el caso de las alteraciones primarias respecto al procesamiento de números y cálculo, es importante que se puedan diferenciar pues los déficits de procesamiento de los números y de las cantidades representadas por ellos. Entonces, en el caso de pacientes que tienen alguna dificultad para este procesamiento como tal, respecto a la adquisición de daño cerebral, pues netamente aquí debemos ver que el paciente va a tener una dificultad importante, por ejemplo, para reconocer y procesar los números
que se le vayan presentando. Entonces, para ellos es muy difícil el reconocimiento y la atribución, por ejemplo, de cantidades a los números que nosotros les mostramos. Asimismo, hay un déficit en lo que es la recuperación de hechos aritméticos. Esto implica que se les dificulta en cierta medida, por ejemplo, el procesamiento de operaciones matemáticas, tanto básicas como complejas, y también pues se les va a dificultar lo que es el reconocimiento de los operadores o los signos aritméticos. Entonces en este caso les cuesta a ellos muchísimo entender, por ejemplo, qué significa pues sumar, qué significa restar, multiplicar o dividir. Asimismo, pues hay un déficit propiamente en el cálculo, donde por esta dificultad del procesamiento de números y de las cantidades, y asimismo pues de los operadores aritméticos, pues netamente van a tener dificultades específicas para el cálculo. Esto como alteraciones primarias. Como alteraciones secundarias, estas están concurriendo con otro tipo de manifestaciones, como son, por ejemplo, las alteraciones de la comprensión o de la producción de los números hablados o escritos, esto como consecuencia de un déficit generalizado de comprensión o de producción de palabras respectivamente. Entonces, en este primer caso, pues debemos pensar que el paciente tiene una correlación específica con lo que vendrá a ser una afasia como tal. Entonces, la dificultad para el paciente para comprender y para producir palabras le puede generar pues justamente una dificultad también para comprender o producir pues números hablados o escritos. En el caso de las alteraciones, por ejemplo, del cálculo, que son consiguientes a los déficits de asignación espacial, en el caso, por ejemplo, de la asignación espacial, de la atención, se puede manifestar justamente en una ejecución incompleta de las operaciones escritas. Esto sucede, por ejemplo, en pacientes con síndromes de tipo disatencional o en pacientes que tienen dificultades para la organización pues, del espacio, pero esto por fenómenos de la atención. Entonces, en este caso, pues para ellos es muy difícil organizar pues la información que se le va a pedir dentro de lo que es un cálculo aritmético, y pues van a generar algunas dificultades en cuanto a la reproducción de los números que se le va planteando, y el ordenamiento, por ejemplo, de una suma o de una resta o de una multiplicación, que cae, por ejemplo, pues en la categoría de organizar, por ejemplo, en primera instancia los números decimales, luego los centesimales, luego los milesimales y demás, ¿no? Entonces, es una dificultad muy evidente respecto a categorías que tienen que ver netamente con la atención de tipo espacial. Aquellas alteraciones también de la organización espacial, ya específicamente, que tienen que ver justamente con la correcta producción de operaciones escritas, y esto pues se relaciona con un déficit específicamente del procesamiento del espacio. Entonces, en este caso debemos pensar que los pacientes que concurren o transcurren con apraxias específicas, como son aquellas que competen, por ejemplo, a lesiones estructurales en lóbulos parietales, le van a generar un déficit al paciente respecto al procesamiento espacial. Entonces, en este caso, pues el paciente es incapaz de organizar bien el espacio para escribir correctamente pues una operación matemática. Y finalmente, pues las alteraciones que resultan justamente de un control ejecutivo deficitario y que se manifiestan en olvidos no sistemáticos. Por ejemplo, el poder llevar un número en cuanto hacemos, por ejemplo, pues una operación como las sumas, que implica la suma respecto a una producción de 2 dígitos, y que se le pueda
por ejemplo, pedir al sujeto que tenga la capacidad de llevar pues los números centesimales para arriba, ¿no? Entonces, en este caso se le dificulta esta operación porque tiene que ver con dificultades en cuanto a la planeación y también a la resolución de problemas. Entonces, esta última que resultan en relación pues con lo que es un control ejecutivo deficitario, se presentan en lesiones específicas, por ejemplo, del lóbulo frontal. Permítanme nada más cambiar de diapositiva para que veamos muy rápidamente lo que vendría a ser la parte de síndromes neuropsicológicos, y que obviamente estos síndromes son muchísimos dentro de lo que es el ámbito de la neuropsicología para poder generar lo que es un diagnóstico específico. Entonces, en este caso, pues habiendo, digamos, entendido un poco de lo que es la evaluación de aquellos funcionamientos cognitivos que competen al área de evaluación neuropsicológica, pues debemos pensar que la evaluación nos va a dirigir justamente al diagnóstico para llegar a lo que son los síndromes neuropsicológicos. Entonces, pues aquellos que se trabajan justamente dentro del ámbito de la neuropsicología se refieren a estos síndromes que son trastornos de tipo cognoscitivo o comportamentales y que se observan en el caso pues de patologías específicamente cerebrales. Estos síndromes están relacionados directamente con lo que son las áreas corticales de asociación. Entonces, en este caso, cuando entendemos que hay una lesión específica a nivel cerebral, pues debemos pensar en que hay una repercusión importante sobre las áreas asociativas del cerebro o de la corteza cerebral. Entonces, en este caso, pues se trabaja y se espera diagnosticar con la evaluación como tal una categoría pues de síndromes neuropsicológicos. Entonces, en este caso, pues tenemos por un lado a los síndromes de tipo atencional, asimismo a los síndromes afásicos, los síndromes de tipo aléxico, los síndromes agráficos, asimismo como los síndromes que competen a los déficits de cálculo como la calculia, los déficits de tipo agnósico, los síndromes apráxicos, los síndromes amnésicos, el síndrome disejecutivo, que sería uno de los más importantes también dentro del ámbito de evaluación neuropsicológica, y finalmente pues aquellos síndromes como son los estados de delirio y demencia. Entonces, obviamente, trabajando sobre las categorías de las áreas asociativas del cerebro, pues debemos entender que en toda la estructura encefálica, pues contamos justamente con áreas tanto primarias como secundarias y terciarias que van a trabajar justamente con lo que es la funcionalidad misma de la estructura como tal, de la estructura encefálica. Entonces, por ejemplo, acá vemos una imagen que la plantea Guyton el año de 1997 acerca de una división funcional pues de la corteza cerebral. Entonces, si nosotros hacemos justamente el registro de lo que vendrán a ser las áreas de asociación del cerebro, las áreas asociativas y los síndromes neuropsicológicos, pues justamente se ubican la manifestación clínica o semiológica de estos síndromes en cada una de las áreas de asociación cerebral. Entonces, por un lado, pues debemos entender que el lóbulo frontal, por ejemplo, tiene un manejo funcional diferente a lo que es, por ejemplo, el lóbulo parietal o el temporal o el occipital. Entonces, si vamos revisando muy rápidamente este concepto de las áreas asociativas,
Entendemos que, por ejemplo, el lóbulo frontal se encarga de aquellas funciones de tipo motor y de los planeamientos, por ejemplo, complejos, de los movimientos también complejos y la elaboración de pensamientos, asimismo como la formación de palabras habladas en el área de Broca y de la conducta general del sujeto. Ya para las áreas del lóbulo parietal como tal, se trabaja sobre lo que son las categorías de funcionamiento de las áreas somático-sensoriales, como también la coordinación espacial del cuerpo y de los movimientos, digamos, finos y gruesos, ¿no? Entonces, en este caso, ya para el lóbulo occipital vamos a trabajar específicamente sobre lo que es el funcionamiento del procesamiento visual de las palabras, asimismo como el registro primario de los estímulos visuales como tal. Finalmente, para el lóbulo temporal, pues trabajamos sobre lo que son las categorías de comprensión del lenguaje, las categorías de funcionamiento respecto a lo que son las emociones y la motivación, también relacionadas con lo que son las áreas frontotemporales, asimismo como el registro de la audición, ¿sí? en forma primaria, y pues otra de las categorías que no está integrada dentro de esta distribución que realiza Guyton, que vendría a ser justamente la memoria que compete netamente a los lóbulos temporales. Entonces, entendiendo esta distribución pues de las cortezas que competen a las áreas asociativas del cerebro, pues se trabaja también en el entendimiento de aquellas estructuras básicas que van a pues sustentar a estas áreas de asociación. Entonces, de entrada, pues digamos, una distribución muy básica de lo que son las áreas corticales vendría a ser pues la distribución de los lóbulos como tal. Entonces tenemos por un lado la estructura anatómica, que se divide pues en 4 lóbulos cerebrales, y una quinta categoría que también se trabaja dentro de lo que es la neuropsicología, con el quinto lóbulo cerebral, que sería el lóbulo de la ínsula. Entonces, en este caso tenemos pues justamente en cuanto a estructura anatómica del cerebro, al lóbulo frontal, al lóbulo parietal, al lóbulo occipital, al lóbulo temporal, y dentro o por dentro de lo que es la cisura de Silvio, tenemos al lóbulo de la ínsula. Entonces, estas 5 regiones anatómicas del cerebro pues contienen a lo que son las áreas de asociación de las cortezas primarias y asociativas de funcionamiento. Entonces, ya entendiendo un poco la distribución pues anatómica de estas estructuras, pues podemos pensar específicamente ya en las cortezas primarias, que tienen que ver con las cortezas de recepción primaria de los estímulos sensoriales. Entonces, en este caso tenemos dentro del lóbulo frontal pues a la corteza motora primaria, asimismo dentro del lóbulo parietal a la corteza somatosensorial, que recibe estímulos de lo que es el tacto y la posición, por ejemplo, del cuerpo. Asimismo, dentro del lóbulo temporal, pues a la corteza auditiva primaria, y finalmente en el lóbulo occipital a la corteza visual también primaria, que recibe pues estímulos netamente desde el nervio óptico. Ya integrando pues lo que son las estructuras macro y también de funcionamiento específico, vendríamos a hablar ya de las cortezas de asociación. Entonces, las cortezas de asociación prefrontal, que están
asociadas justamente a lo que es pues el funcionamiento ejecutivo del sujeto, así como de la conducta y comportamiento también de la persona. Las áreas de asociación parieto temporo-occipital, que están encargadas también del registro del procesamiento, por ejemplo, visual, espacial y por ejemplo acá en el área parieto, temporo-occipital, del reconocimiento específico de los rostros. Las áreas de asociación límbica, que tienen que ver con la conducta manifiesta del sujeto, así como de aquella conducta de tipo afectivo emocional. Y el lóbulo temporal, implicado específicamente en sus cortezas de asociación con lo que vendría a ser la comprensión específica del lenguaje y la memoria como tal. Entonces, haciendo atribución pues de lo que son las cortezas asociativas, es como se van a entender también las asociaciones de los síndromes neuropsicológicos que se vayan a presentar. Entonces, de entrada debemos pensar pues que una lesión específica en lo que son los lóbulos frontales nos van a generar síndromes específicos, como son los síndromes de tipo disejecutivo y disatencional, asimismo como una lesión específica en las áreas que competen al lóbulo temporal nos van a generar síndromes como son los síndromes de tipo amnésico y los síndromes de tipo afásico para la comprensión, y en el caso del área de Broca, específicamente los síndromes afásicos para la producción verbal. En cuanto, por ejemplo, a la lesión del lóbulo parietal, pues pensaríamos directamente en síndromes que competen a los síndromes de tipo agnósicos, el área o una lesión en la corteza motora primaria del cerebro, pues nos generará principalmente lo que son los síndromes de tipo apráxico. Asimismo, alguna lesión específica en los lóbulos occipitales también nos generan algunos síndromes, como son los síndromes de tipo agnóstico visual y demás. Entonces, en este sentido, pues cada una de las regiones anatómicas que van a integrar las áreas de asociación como tal, pues nos generan los diferentes síndromes neuropsicológicos. Obviamente, dentro de las áreas funcionales, pues entendemos que pues cada área tiene como tal un funcionamiento también específico. Dentro de este entendimiento del funcionamiento del cerebro, pues no podemos dejar de lado el decir que todas estas áreas interactúan constantemente, es decir, ninguna de ellas va a actuar pues solita, digamos, por su lado, ¿no? Entonces todas estas áreas están integradas por lo que es la conexión interhemisférica y la conexión interlobar, donde justamente se genera este funcionamiento dinámico, digamos, del cerebro por la conexión de haces de fibras nerviosas que atraviesan de un hemisferio a otro y por ejemplo, de un lóbulo a otro, ¿no? Entonces, en este sentido debemos entender que todo el funcionamiento cerebral pues está dinámicamente, digamos, integrado y funcionando pues todo el tiempo así constante, con una constante dinámica. Entonces las áreas motoras, por ejemplo, que se encuentran relacionadas con lo que es el control de los músculos voluntarios, así como las áreas sensoriales que se encargan del registro de las sensaciones de la piel, como son la temperatura, la presión, el dolor. Los lóbulos frontales, encargados principalmente de los movimientos más complejos, la resolución de problemas, la concentración, el pensamiento, el comportamiento, la personalidad y el humor del sujeto. El área de Broca, que se encarga específicamente del control del habla en su producción pues motora. El lóbulo temporal, que se encargará específicamente de lo que es la audición, el lenguaje comprensivo y la memoria como tal.
Asimismo, los lóbulos parietales encargados de aquellas sensaciones respecto, por ejemplo, a las posturas corporales, al lenguaje también de tipo lector y escrito, la percepción de aquellos sistemas espaciales y la conciencia corporal, asimismo como fenómenos de tipo atencional, los lóbulos occipitales encargados de la visión, la percepción, el área de Wernicke que tiene que ver con la comprensión específica del lenguaje, y el tronco del encéfalo y el cerebelo que se encargarán pues a su vez de la conciencia, la respiración, el ritmo cardíaco, y el cerebelo de la postura, balance y coordinación del movimiento, pues son funciones que van a estar integrales dentro de lo que es la dinámica cerebral como tal. Entonces, una lesión pues a nivel de estructuras netamente corticales y subcorticales me van a generar pues una serie de disfunciones de tipo cognitivo como tal. Dentro de las categorías pues iniciales pues están los síndromes de tipo atencional. Tenemos dentro de estos principalmente aquellos relacionados con los estados confusionales, los síndromes, por ejemplo, de mi negligencia, el síndrome de Wallin, que es un síndrome específicamente de tipo disatencional, la simultagnosia, que tiene que ver también con fenómenos respecto a la atención, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que está incluido dentro de los síndromes atencionales, y el síndrome de mutismo asinético, todos ellos que tienen que ver directamente con los síndromes de tipo atencional. Para estos síndromes pues se trabaja sobre la evaluación específica de lo que son los componentes de la atención focalizada, la atención sostenida, la atención selectiva, la alternante, la atención dividida, el estado general de alerta del sujeto, los fenómenos de velocidad de procesamiento de la información y un síndrome específico que tiene que ver con la evaluación de lo que es la negligencia de tipo atencional. Para entender obviamente todo lo que es el síndrome como tal, pues se trabaja sobre las teorías ya netamente que tienen que ver con lo que son las teorías atencionales, ¿no? Entonces, las teorías atencionales se han trabajado desde diversos sistemas de lo que vendrán a ser las posturas de la neuropsicología respecto a la atención, y pues para ellas nada más permítanme mostrarles lo que son algunas de estas teorías que respaldan pues lo que es el síndrome de tipo atencional respecto, por ejemplo, a los modelos de Posner y Petersen, que establecen lo que son los sistemas modulares compuestos por las redes neuronales que están organizadas en tres tipos de sistemas, ¿no? Por un lado el sistema de alerta o el arousal, el sistema atencional posterior o de orientación, que tiene que ver con la atención perceptiva, y asimismo el sistema atencional anterior o de control ejecutivo, que tiene que ver con la atención supervisora. Entonces, estos autores en primera instancia pues trabajan sobre localizaciones anatómicas y regiones anatómicas específicas que tienen que ver con los fenómenos atencionales de menor a mayor complejidad. Entonces, esta tabla pues no se las voy a explicar toda en este momento porque pues no nos resta demasiado tiempo, pero tiene que ver justamente con aquellas dinámicas estructurales y que se le atribuyeron pues funciones específicas para la atención. En otra teoría, que es la teoría atencional de Stuss y Benson, que también trabajan sobre los circuitos atencionales. Estos incluyen, al igual que los anteriores autores, a sistemas específicos que tienen que ver con la atención, como el sistema reticular activador ascendente, el sistema de proyección talámico difuso,
y los sistemas de disparo frontotalámico, estos ubicados pues en cerebro medio, en tálamo y las proyecciones frontotalámicas. Entonces, todas ellas que competen al área de atención. Uno de los desencadenantes pues, de estas teorías vendría a ser el modelo del control ejecutivo, que fue planteado por Stuss y referente a lo que es el sistema atencional. Entonces, Stuss plantea dentro de este modelo de control ejecutivo, por ejemplo, pues que las funciones atencionales están divididas en estas 7 categorías de lo que vendrían a ser pues la atención como tal. Entonces tenemos por un lado el mantenimiento de la atención, es decir, lo podríamos entender en este caso como el sostenimiento mismo de la atención o la atención, digamos, fásica, que tiene que estar, o más bien que está localizada en lo que es el lóbulo frontal derecho. Asimismo, las capacidades atencionales que tienen que ver con los fenómenos de concentración que están localizados en los giros o en el giro cingulado que rodea pues al cuerpo calloso, la supresión que tiene que ver con otro fenómeno atencional que está localizado en áreas prefrontales dorsolaterales, es decir, en el lóbulo frontal, los fenómenos de alternancia que permiten pues cambiar el foco atencional de uno a otro, que están localizados en áreas prefrontales dorsolaterales y frontales mediales, la preparación que implica el sostenimiento mismo de la atención, localizada en prefrontal dorsolateral, la atención dividida, asimismo, que permite pues prestar atención a más de 2 estímulos al mismo tiempo y que implican pues justamente áreas del giro cingulado y regiones orbitofrontales y finalmente los sistemas de programación atencional que tienen que ver con las regiones prefrontales dorsolaterales. Entonces todos estos circuitos o funcionamientos de la atención pues nos permite establecer que si hay una lesión en alguna de estas áreas en específico, pues nos va a generar cierto tipo de síndrome atencional. Entonces, nada más me vuelvo a la presentación para ir ya avanzando muy rápidamente sobre estos síndromes. Otro de los síndromes, evidentemente, más concurrentes pues dentro del ámbito de la neuropsicología, los síndromes de tipo afásico, que tienen que ver con los trastornos neuropsicológicos del lenguaje, y me voy a ir nada más hasta las categorías de lo que vendría a ser justamente las afasias como tal. Y las afasias pues en neuropsicología se van a trabajar sobre aquellos sistemas específicos respecto a la producción específica también del lenguaje del paciente. Entonces, en estas categorías de afasia, por ejemplo, se trabaja sobre lo que son 3 categorías generales, como lo que son pues las afasias fluentes, las afasias de tipo no fluente y las afasias puras. Entonces, las afasias fluentes pues se refieren principalmente a las a los síndromes neuropsicológicos afásicos, donde se van a categorizar pues dentro de las afasias fluentes a las afasias de Wernicke, a las afasias de tipo transcortical sensorial, las afasias de conducción y las afasias de tipo anómico. Para las afasias no fluentes, pues tenemos las subcategorías de los síndromes de afasia de Broca, la afasia motora transcortical y la afasia global. Y finalmente para las afasias puras se trabajan con los síndromes de tipo aléxico, agráfico y también la sordera para las palabras. Entonces, vean ustedes que existe una complejidad muy grande dentro de lo que son los síndromes neuropsicológicos. Si bien tenemos la categoría muy grande, por ejemplo, de síndromes afásicos, pero dentro de esa categoría de síndromes afásicos
también existen subcategorías de síndromes neuropsicológicos, como son pues las clasificaciones mismas de la afasia en particular. No vamos a ahondar demasiado en este contenido. Yo se los voy a pasar directamente a plataforma este contenido para que lo tengan a mano y que lo puedan ver pues más adelante en los módulos que vienen a continuación. Entonces, obviamente hay una complejidad muy importante al momento de estudiar, pues, por ejemplo, estas bases neurológicas que tienen que ver con el lenguaje y que nos van a generar el entendimiento de lo que son los síndromes, digamos, competentes al área del lenguaje, ¿no? Entonces, para cada uno de los recursos cognitivos del sujeto, pues existen diferentes categorías de síndromes como tal. Entonces me voy a pasar directamente hacia aquellas categorías que tienen que ver con otro tipo de síndrome neuropsicológico, que vendría a ser en este caso pues el síndrome aléxico, agráfico y acalcúlico. Entonces en este sentido el síndrome aléxico, agráfico y acalcúlico principalmente se van a referir a aquellos trastornos en la lectura, en la escritura y en el cálculo. Muchas veces estos síndromes, tanto aléxicos como agráficos, e incluso los acalcúlicos, van a estar incluidos o acompañando a las categorías generales de los síndromes afásicos como tal. Obviamente, pues esta no es una competencia de este módulo, pero vamos a ir muy rápido con los síndromes. Obviamente el síndrome aléxico, que se refiere a la alteración en la lectura y que aparece tras daño cerebral. Entonces las subcategorías de los síndromes aléxicos pues son de dos tipos, tanto las alexias puras como las alexias acompañadas de agrafia. Permítame nada más, me hace una pregunta alguien, pues me dice si puedo explicar a qué se refiere con inteligencia atencional. No era inteligencia atencional, era negligencia atencional, no inteligencia, ¿sí? Es negligencia, es un síndrome netamente atencional que tiene que ver con que el sujeto pues hace caso omiso de cierto espacio o cierto espacio atencional. Por ejemplo, en el síndrome que se llama heminegligencia como tal, estos sujetos tienden a negligir, es decir, a ignorar un espacio, sea el izquierdo o el derecho. Entonces, esto compete netamente a situaciones que tienen que ver con la atención, ¿sí? Con la atención, donde el sujeto, por fenómenos de adquisición de daño cerebral, justamente pues negligen un espacio en particular. Por ejemplo, los sujetos que transcurren con hemiparesia del hemicuerpo derecho tienden a ignorar todo el campo derecho para ellos. Entonces, si por ejemplo alguien les pide hacer un dibujo a la copia, por ejemplo el dibujo de una flor, pues me van a dibujar solamente la mitad izquierda de la flor, ¿sí? Esto porque ellos no son capaces de centrar la atención o de focalizar la atención en su hemiespacio derecho. Entonces esto tiene que ver con fenómenos atencionales netamente, porque por ejemplo cuando se le hace digamos hincapié en que está ignorando el espacio derecho, este sujeto recién va a poderse darse cuenta que pues justamente ignoró todo el hemiespacio derecho. Entonces es un síndrome evidentemente poco común, pero que podemos observarlo pues en algunos pacientes que tienen justamente hemiparesia como tal. Como les decía, o sea, esta parte de los síndromes neuropsicológicos los estamos tocando porque netamente
son parte del complemento mismo del estudio de la neuropsicología, ¿no? Entonces, si no entendemos pues de síndromes neuropsicológicos, pues no sabemos a qué estamos yendo, ¿sí? Era negligencia, sí, era negligencia. Entonces, bueno, los síndromes aléxicos, como les decía, están subdivididos en estas dos categorías de alexia pura y alexia con agrafia. No me voy a detener porque nos resta poquito tiempo. Los síndromes agráficos que están relacionados específicamente con dificultades en el área de la escritura en personas pues que antes justamente de la adquisición del daño cerebral tenían una escritura ya adquirida o bien consolidada. Entonces, nuevamente, pues las agrafias acompañan, como les decía, también a los síndromes afásicos y se manifiestan según el síndrome afásico al que acompañen. Por ejemplo, en el caso de si la afasia es fluida o una afasia de tipo Wernicke, la agrafia también va a ser fluida y, por ejemplo, pues con una producción un poco incoherente, ¿no? En el caso de las afasias no fluidas o las afasias tipo Broca o motoras, tienen justamente el acompañamiento de las agrafias con la misma producción, ¿no? Es decir, se les va a dificultar a los sujetos el poder escribir las palabras como tal y se manifiestan, por ejemplo, me voy a ir hasta los ejemplos donde se manifiesta, por ejemplo, una escritura de este tipo, ¿no? Entonces, esta es una agrafia, por ejemplo, netamente motora, donde el sujeto esta es la escritura, por ejemplo, pues de un sujeto adulto, ¿sí? Con un fenómeno que se conoce como la agrafia de tipo motor. Entonces, en este caso, pues el sujeto, vean que tiene una dificultad muy importante para poder escribir y producir correctamente en cuanto a la estructura misma de lo que es la palabra escrita. Asimismo, pues aquí abajo podemos ver una producción muchísimo más cerrada respecto a una producción escrita de la palabra. Entonces, en estos dos ejemplos, pues estos acompañan netamente a las afasias de tipo motor. En el caso de este tipo de producciones agráficas, vemos, por ejemplo, en la parte superior izquierda, que hay una dificultad del paciente para producir la palabra como tal, incluso haciendo omisión de letras o pues escribiendo netamente palabras que casi podrían no tener significado para nosotros, ¿no? Entonces, hay una dificultad motora evidente de la producción escrita. Para las agrafias posteriores que están relacionadas con las afasias fluidas, en este caso podemos ver que hay una producción fluida de la escritura, pero si ustedes leen un poquín con atención lo que produce el paciente, pues van a encontrar que es una escritura muchas veces lo que se llama escritura vacía o sin sentido lógico, ¿no? Las agrafias, por ejemplo, apráxicas que vemos acá en el lado inferior derecho, donde se le pide al sujeto hacer la copia del modelo de palabra que se le presenta. Por ejemplo, aquí en el primer recuadro se le pide pues que copie cepillo y la producción del paciente es esta, la de abajo, ¿no? Entonces vemos cómo se le dificulta al sujeto por un fenómeno que tiene que ver con la apraxia como tal, es decir, con el control o el descontrol, en este caso motor, pues el sujeto es incapaz de reproducir la palabra a la copia. Este tipo de agrafias, por ejemplo, de tipo espacial, que tienen que ver con un fenómeno de espacialidad, justamente donde es difícil para el sujeto sostener pues la línea de escritura, ¿no? Entonces, en este caso, pues hay una disfunción en la producción porque pues el sujeto espacialmente no puede regirse sobre las líneas de producción de la escritura. Aquí vemos un ejemplo de agrafia en las afasias de conducción, donde
en general pues la producción es fluida, pero existen muchos errores en cuanto a la producción escrita. Entonces hay incluso autocorrecciones del paciente donde se manifiestan, por ejemplo, también fenómenos que tienen que ver con el reconocimiento mismo de estos errores y la corrección constante de estos pacientes para su producción. Entonces son tipos de ejemplos que se van a presentar pues respecto a aquellas manifestaciones de tipo sindrómico en cuanto a las agrafias. Me voy a ir hasta los ejemplos de la calculia que ya habíamos acabado de ver ahorita en lo que es la evaluación neuropsicológica. Y pues la calculia es una dificultad evidente para estos fenómenos de cálculo, ¿no? De cálculo aritmético. Entonces se dividen pues ya habíamos comentado también en las calculias primarias y secundarias, y aquí podemos ver pues esta producción, por ejemplo, de un paciente con síndrome acalcúlico, donde hay una dificultad para el procesamiento mismo de la producción escrita de los números. Pareciera pues que esto lo hubiera hecho un niño, ¿no? Pero en realidad pues es la producción de un paciente adulto con este fenómeno de la acalculia como tal. Entonces vemos cómo hay una dificultad en la producción y la estructuración de los números como tal, y pues evidentemente para este fenómeno hay una situación que se le va a dificultar pues al sujeto la comprensión de lo que está haciendo. ¿Sí? Asimismo, por ejemplo, en este caso, en la parte inferior podemos ver cómo hay una desestructuración, del espacio mismo, ¿no? Entonces hay en este caso, que compete, por ejemplo, a una grafia, a una calculia de tipo espacial, ¿sí? Pues el sujeto es incapaz de también mantener el orden y la línea pues de reproducción de los números. Entonces se le va a hacer muy difícil al paciente realizar cálculos u operaciones que incluyan pues números como tal. Otro de los síndromes neuropsicológicos, pues las agnosias, ¿sí? Los síndromes agnósicos que decíamos que están localizados específicamente para lesiones localizadas en estructuras de los lóbulos parieto-occipitales. Entonces, las agnosias se trabajan específicamente sobre 3 categorías que tienen que ver con las categorías de orden sensorial, y pues las agnosias se subdividen en agnosias principalmente de tipo visual, agnosias auditivas y agnosias táctiles. Entonces esto ocurre pues en una dificultad evidente del sujeto para reconocer por estas vías los elementos que se le vayan a presentar. La más concurrente de estas es la categoría de agnosia visual, donde el sujeto es incapaz de reconocer a través de la vía visual pues cualquier objeto, por ejemplo, que el evaluador le vaya a presentar. Para ellos es muy complejo esto del reconocimiento visual, pero si se le presenta, por ejemplo, pues un objeto a través de otra vía sensorial, como es la vía táctil, por ejemplo, en este caso el sujeto, si le pasas pues en la mano una llave, solamente por vía táctil va a ser capaz de reconocer la llave como tal. Esta agnosia visual está localizada específicamente, obviamente, en lo que vendrá a ser lesiones que comprometen al lóbulo occipital. Entonces vemos nada más un ejemplo acá de lo que es una agnosia visual en cuanto a la evaluación, donde el sujeto pues es incapaz de reproducir el modelo a la copia, ¿no? Como tal. Entonces vemos que, por ejemplo, acá en la reproducción del modelo de una manzana, pues el sujeto nada más realizó rayitas, ¿no? Entonces estas rayitas, que no tienen nada que ver con la estructura del modelo de la manzana como tal. Lo mismo, pues, para dibujar un libro, pues, netamente dibuja, pues, lo que él percibe, ¿no? Entonces esta agnosia visual le impide reproducir justamente elementos por vía visual. El ejemplo acá que pongo pues del tacón o del taco rojo, pues tiene que ver con lo que se conoce como una presentación del objeto
de forma atípica, ¿sí? Entonces, esta forma atípica de presentación del objeto, perdón, se le dificulta al paciente el reconocimiento pues del objeto como tal. Si nosotros pusiéramos el tacón de lado, como típicamente se presenta o prototípicamente se presenta, pues sería más fácil para el sujeto poder reconocer que es un zapato o un tacón rojo. En este caso, para los pacientes que sufren de agnosia visual como tal, pues es muy difícil mediante esta presentación de la parte posterior de un zapato o de un tacón, pues el reconocer que este objeto es específicamente un tacón, ¿sí? Entonces, bueno, la agnosia visual tiene que ver con una dificultad muy evidente para lo que es el reconocimiento visual, la interpretación visual. Un fenómeno dentro de las agnosias muy interesante es la prosopagnosia que es una dificultad o una agnosia visual específica para el reconocimiento de las caras. Entonces, en este caso, en la prosopagnosia, por ejemplo, que competen a las áreas basales de los lóbulos temporales, el sujeto es incapaz pues de reconocer caras familiares, caras, por ejemplo, muy familiares como por ejemplo incluso reconocer su propia cara en un espejo, entonces se le va a dificultar al sujeto esta situación a partir netamente de lesiones en estas áreas, ¿no? Les decía de las áreas basales de los lóbulos temporales, también en relación con las áreas temporooccipitales. Entonces es muy difícil para ellos el reconocimiento de las caras como tal. Entonces ahí vemos algún ejemplo pues de lo que son las áreas lesionadas y de los lóbulos temporales, ¿sí? Me voy a ir un poquín más adelante. También otro tipo de categorías, pues las agnosias para los colores, las agnosias de tipo cinético que tienen que ver con las agnosias visuales, pero para el reconocimiento de objetos en movimiento, la simultagnosia, que es una incapacidad del sujeto para reconocer figuras sobrepuestas, las agnosias de tipo topográfico que tienen que ver con los reconocimientos o con la dificultad en el reconocimiento, por ejemplo, de calles y edificios que son muy familiares. Las agnosias táctiles, que son otra categoría, que decíamos que es otra categoría además sensorial, y donde al sujeto pues se le dificulta el reconocimiento a través de las vías táctiles como tal. Me voy a ir hasta adelante porque nada más nos resta poquito tiempo y no se vayan a preocupar por esta presentación porque finalmente pues es una presentación que no va a entrar dentro de la evaluación final, ¿sí? Entonces esta yo se las voy a pasar. Y bueno, este tipo de síndromes, nosotros pues no tenemos manual de síndromes neuropsicológicos, como ahí me está comentando Mariana, y no tenemos un manual de síndromes neuropsicológicos. Entonces, dentro de el libro que les puedo recomendar mucho para estudiar cada uno de estos, pues está el libro de Kolb y Wishaw, que es el libro de neuropsicología humana, que sería muy interesante que ustedes lo puedan tener. Yo no lo tengo en digital, pero no sé quiénes o de ustedes están, por ejemplo, en La Paz. No sé si todos o hay algunos participantes de otra región. No, yo no estoy en La Paz. ¿Quién es, ¿Cómo perdón? podríamos hacer con yo, Jael, estoy en Santa Cruz. Santa Cruz. Ok. No sé cómo podemos. Yo estoy en Ecuador. Oh, en Ecuador, hasta Ecuador. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a tratar de conseguir el libro en digital para los que estén en el interior. Para los que estén en La Paz, por favor, les voy a poder dejar el libro en coordinación para que ustedes lo tengan en fotocopia.
Y nada más les doy el referente aquí abajo. Les voy a escribir. Kirby Wishaw es neuropsicología humana, ¿sí? Los autores son Kirby Wishaw y el libro es Neuropsicología humana. Entonces es un libro que va a incluir a casi todos estos síndromes neuropsicológicos. Obviamente nos falta por revisar un montón de síndromes. Como les decía, esta parte de los síndromes obviamente no entra dentro de la evaluación final porque no era competencia del módulo como tal, ¿sí? Entonces, más adelante ustedes tienen un módulo de atención, memoria y lenguaje donde seguramente van a ver muchos de los síndromes neuropsicológicos respecto a estas tres áreas cognitivas. Entonces, nada más, pues yo les voy a proporcionar justamente esta presentación para que ustedes tengan un referente de lo que son los síndromes neuropsicológicos y cómo pues se manifiestan en el ámbito de la neuropsicología. Obviamente, dentro de estos síndromes neuropsicológicos, ustedes van a ver que cada uno de ellos tiene una semiología específica, ¿sí? Entonces, la semiología clínica específica es muy compleja para cada uno de los síndromes. Entonces, habrá que entender, pues, cada una de las características clínicas de aquellos síndromes neuropsicológicos generales y específicos que están incluidos pues dentro de los grandes síndromes neuropsicológicos. Ok, entonces no me voy a extender muchísimo más con esto. Permítanme enviárselos, por ejemplo, por favor, perdón, por plataforma, para que ustedes lo puedan tener a mano y lo puedan ir revisando con calma, ¿sí? Me dice Jessica, en niños a partir de qué edad se verifica que hay un trastorno. Wow, en el caso de la neuropsicología infantil es un mundo aparte, ¿sí? Es un mundo aparte. Entonces, la neuropsicología infantil obviamente incluye pues teorías desde todo ámbito de psicología infantil como tal, y pues de hecho las patologías o trastornos neuropsicológicos se pueden diagnosticar a partir de la historia clínica del niño como tal. Entonces, en este caso ya se puede saber desde muy pequeñitos si hay algún trastorno pues de orden neurológico que vaya a desencadenar lo que vendrá a ser un síndrome neuropsicológico más adelante. Entonces, por ejemplo, en el caso de niños con alteraciones congénitas respecto, por ejemplo, al metabolismo como tal, van a desencadenar cierto tipo de patologías neurológicas que van a repercutir pues en el funcionamiento cognitivo, como vendría a ser, por ejemplo, un retraso en el desarrollo motor o en el desarrollo psicomotor o incluso en el desarrollo un retraso en el aprendizaje. Entonces, ya desde muy pequeños se hacen evaluaciones obviamente neurológicas del estado neurológico del niño que nos pueden dar índices respecto a lo que vendrá a ser el funcionamiento cognitivo de este niño. Entonces, desde ya pues el nacimiento, los médicos en particular realizan lo que es el APGAR, para ver el funcionamiento del niño como tal en cuanto a los recursos motores y cognitivos también del niño, en este sentido pues vamos a poder ya de entrada en cuanto a lo que es patologías del desarrollo, establecer algunas patologías ya desde muy pequeños. Algunos síndromes, por ejemplo, complejos que tienen que ver con dificultades específicas vendrían a ser, por ejemplo, los síndromes epilépticos, ¿no? Por ejemplo, como el síndrome de West, que estaría presente en los niños desde el nacimiento y que se pueden manifestar con dificultades evidentemente neurológicas y también pues repercusiones a nivel neurocognitivo y de desarrollo de los niños. Entonces, esta concurrencia tiene que ver específicamente
con lo que vayamos a trabajar también en relación con el neurólogo o el neuropediatra. Ok, para la evaluación, Abner está en La Paz, ¿verdad? Bueno, te voy a sugerir, te voy a sugerir algunas pruebas para que puedas evaluar al niño como tal, y te voy a pasar una prueba. Esta la voy a dejar en coordinación del diplomado. Espero esta semana, y para que ya la tengan pues la próxima semana los que están acá en La Paz. Por favor, es que se me dificulta pues la situación del escanear algunas pruebas que las tengo en físico. Las que las tengo obviamente digitalizadas, con mucho gusto yo se las puedo enviar. Entonces hay pruebas neuropsicológicas infantiles que obviamente por mi categoría de trabajo yo no las trabajo en niños. Entonces netamente pues te puedo pasar una pruebita, Abner, si gustas, de evaluación neuropsicológica infantil, ¿sí? Entonces eso te la dejo en coordinación, por favor. Disculpe, respecto a la Alexia y a la grafía, dice que primero tendrían que haber adquirido las competencias de lectura y escritura. Así es. ¿Cómo categorizamos a las personas que directamente no pueden aprender ni a leer ni a escribir? Pues en este caso, bueno, lo que pasa es que la alexia y la agrafia como tal se refieren a la pérdida tanto de la lectura y la escritura por manifestaciones típicas de daño cerebral adquirido. Entonces, en este caso, la agrafia y la alexia se categorizan como tal después de un daño cerebral adquirido. En el caso de personas que no han aprendido, no es que no hayan aprendido, sino que no tienen la capacidad o de aprender a escribir o a leer, pues específicamente habría que evaluar el curso de desarrollo de estos sujetos. Generalmente, por ejemplo, en los niños no se habla ni de alexias ni de agrafias. En este caso se habla de dislexias o de disgrafias, ¿no? Entonces eso tiene que ver con problemas o trastornos del desarrollo que generan específicamente dificultades para el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Entonces, en este caso habría que hacer una evaluación pues específica respecto al desarrollo y a la adquisición de, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación entre si ha habido dificultades en el desarrollo para la adquisición de estos fenómenos, o típicamente si había pues ya justamente la lectura y la escritura consolidadas y hubo una manifestación neurológica como es el daño cerebral adquirido, que repercute justamente en la pérdida de lectura y escritura. ¿Y sería posible que haya el daño cerebral adquirido antes de que el niño obviamente haya aprendido a leer y escribir, pero que sea la causa para que no pueda adquirir esta habilidad? Claro, es de lo que le hablo, tiene que ver con los fenómenos de desarrollo cerebral. Y esto no solamente es, o sea, obviamente no es un desarrollo normal, esto es un desarrollo pues netamente patológico, ¿no? Entonces, obviamente que, por ejemplo, yo qué sé, una hipoxia perinatal, ¿sí? Una hipoxia perinatal que puede generar daño específico en estructuras que tienen que ver con el lenguaje, y repercuten pues en que el niño no pueda aprender a escribir o a leer. Muchas gracias. Está bien. Abner, le voy a escribir a su WhatsApp para que decirle el día que puede pasar, por favor. Bueno, entonces no sé si hay alguna otra pregunta, por favor. Una cosita, el Dígame. libro que dice de neuropsicología
humana, lo puso el autor ahí en la plataforma para que nosotros, bueno, los que no estamos en La Paz lo busquemos. Pero... Lo acabo de poner acá en el chat, no sé si está viendo el chat. No, no estoy viendo, pero bueno, lo reviso después. De todos modos, Ya. sí, se lo puedo subir, bueno, lo voy a subir a la plataforma, esta referencia, y espero poder, no sé si hay la posibilidad, obviamente, de enviarles, pues la fotocopia ya les puedo enviar a los que están en el interior. No sé si hay, veremos la forma de hacerlo, ¿sí? Porque es un libro muy Uy, importante. sí, sería una gran cosa. Yo estoy en Santa Cruz de a ver si podría llegar acá, digamos. A ver, ¿No? lo voy a hablar con coordinación y si no hay otra forma, pues ya vemos cómo hacer, vamos a coordinar. Por favor, si tienen algún requerimiento, alguna situación que requiera material específicamente, tanto de la materia como de, obviamente, libros y demás, pues yo les puedo enviar el material como tal. Entonces, no olviden que me pueden escribir, ya estamos terminando hoy, obviamente, el módulo, pero me pueden escribir cuando gusten, por favor, para que yo les pueda enviar. Tengo un acúmulo más o menos de 80 y tantos libros digitalizados, donde yo les puedo enviar los libros digitalizados como tal. Muchas gracias. Ya había ese también, ese test de la Beni. Sí, No sé si sí, tú... sí, sí. Ese lo estoy escaneando, por favor, es que me lleva mucho tiempo el escaneo de esa prueba. Ah, ¿Ya? ok. Entonces, por favor, les voy a hacer llegar el material, no se vayan a angustiar. El algoritmo no tiene ninguna especificación, es decir, ustedes deben trabajar una propuesta de algoritmo. La propuesta de algoritmo es pues una propuesta mm, de lo que vayan a plantear ustedes como parte de lo que vendrá a ser pues un proceso de evaluación como tal, ¿no? Entonces, en este caso hagan ustedes la propia propuesta de algoritmo, no hay ningún formato en específico, ¿sí? Ok, entonces bueno, no olvido subirles lo que estuvimos viendo hoy. No, esto obviamente no entra dentro del examen final, y les voy a enviar obviamente para que lo vayan revisando con mucha calma, con mucha paciencia, y no olviden enviarme un correo entonces para que yo les pueda enviar también los libros que tengo digitalizados, ¿sí? Para que ustedes tengan pues una copia de material importante. Entonces, muchas gracias a todos los que asistieron pues hoy, también por tolerarme hasta esta hora. Yo creo que sí va a haber posibilidad de que vayamos a ampliar la fecha del trabajo final. Sí, eso lo vamos a coordinar ya directamente con coordinación, pero va a haber posibilidad todavía de subir los trabajos. Entonces, ¿El examen final? el examen no sé, Mm, no lo sé, no sé qué fecha les habrán dado, entonces eso depende de coordinación, ¿sí? Ok, entonces coordinación les va a estar pasando las fechas. Yo personalmente les voy a ir respondiendo a los correos que me vayan enviando. Eh, por favor, cualquier duda, cualquier situación, pues lo trabajamos entre coordinación y yo, y ahí les voy respondiendo. Si quieren también, pues me escriben al celular o por donde gusten ustedes mandarme algún mensaje. Entonces, nada más agradecerles por la paciencia, por la tolerancia, por todo este tiempo que hemos estado en contacto, y nada más esperar que pues el siguiente módulo sea también pues muy didáctico también para ustedes. Nos ha costado un poco la integración pues por vía virtual, porque evidentemente quita mucho del contacto personal,
que deberíamos tener entre nosotros, pero finalmente pues espero haber subsanado algunas dudas y cuestiones que hayan tenido respecto a la materia, ¿sí? Entonces cualquier cosa pues estoy a su disposición en cualquier momento. Entonces muchas gracias y mucha suerte para los próximos módulos que vienen a continuación. Les voy a enviar también, perdón, no me olvido de la guía del examen para que lo vayan estudiando, ¿sí? Entonces, pues buenas noches, muchísimas gracias y estamos en contacto con todo lo que pueda brindarles.